Buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder estar en este lugar, Señor, alabando y glorificando el nombre del Señor. Así que vamos a dar comienzo a este culto y usted acomódese en su casa ahí, ya si está en camita o está en el living o tomando desayuno, pero sus oídos estén atentos a todo lo que se va a hacer en esta mañana. Vamos, los invito, hermanos, a que podamos orar para comenzar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, gracias, oh Dios, por todo lo que tú, Señor, has hecho por nosotros. Gracias por esa sangre preciosa que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Señor, en esta mañana yo te pido que tú me limpies con tu sangre, Señor, para que a través de esa sangre tú me veas limpio, Señor. Gracias, gracias, Padre. Padre, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, por lo que tú eres, por un Dios grande, misericordioso, poderoso, amoroso, y hay tantos atributos. La fidelidad, Señor, que tú eres fiel, Padre. Dios mío, gracias. Gracias porque tú, Señor, Dios mío, tienes misericordia de nosotros. Señor, ¿te acuerdas que somos polvo de la tierra? Que somos, Señor, insignificantes delante de tu presencia. Pero tu amor, Señor, es tan grande que enviaste a tu Hijo, Señor. No hay demostración de amor que la que tú hiciste, Señor, y el mundo eso lo debe reconocer. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos por los músicos que van a llevar estas alabanzas adelante. Gracias te damos por el mensaje que tú tienes preparado a través del pastor que va a predicar tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que preparan, Señor, todo esto para que esta palabra pueda llegar allí a sus hogares. Gracias por la tecnología, Señor, Dios mío, que se ha podido determinar y poder, Señor, tu palabra, poder llegar a nuestros hogares. Padre, yo te pido, Señor, que tú tomes control de este servicio, Señor, y que todo lo que se haga sea para alabar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y eterno Salvador. Vamos a alabar al Señor. Seguimos alabando al Señor, hermanos. Aleluya.
Gracias, Señor. Aleluya. Bien, hermanos, qué hermoso es alabar al Señor, ¿verdad? Vamos, les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 19. Tómese su tiempo ahí nomás. Salmo 19, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer solamente del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Amén. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Amén. El Señor nos bendiga con esta palabra en esta mañana. Dios me lo bendiga. Continuamos el culto, hermano. Le invitamos que alabe al Señor junto con nosotros. Amén. Es lo que mueve tu fiel corazón.
De toda gloria, aleluya. Qué hermosa esta alabanza de adoración. Pero también queremos orar. Hay mucha necesidad. Usted ve que todos los días hay un listado de hermanos y de que están pasando dificultades. Hay otros que están enfermos. Es por eso que invito a los hermanos a que podamos orar, ¿ya? Para que el Señor nos ayude y pueda responder a las peticiones que tenemos en este listado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros. Gracias porque tu palabra nos dice, Señor, clama a mí y yo responderé. Mira, Señor, presento las peticiones que hay, Señor, Dios mío, en nuestra congregación. Hay hermanos que están enfermos de cáncer, de coronavirus y otras enfermedades. Señor, hay muchos que incluso están esperando que le puedan llamar de un hospital para operarlos. Es por eso, Señor, que presentamos estas peticiones delante de tu presencia para que tú tengas misericordia, Señor. Así como Jesús cuando andaba a la tierra, Señor, y veía la necesidad de la gente, Señor, y Él tenía compasión de ellos. Es por eso, oh Dios, que te pido, Señor, que tú tengas compasión de los hermanos que están pidiendo sanidad. Señor, para que ellos puedan recuperarse de esta pandemia. Señor, aquellos que están sufriendo de otras enfermedades, Padre, solamente, Señor, si a ti te place, Padre, di la palabra. Solamente di la palabra y será hecho. Señor, el Señor Jesús nos enseña, Señor, que Él tenía distintas formas, distintos métodos para sanar. No era necesario que los enfermos llegaran al lado suyo. Él podía hacerlo, Señor, a distancia. Él podía, Señor, de acuerdo a la fe de aquel que venía desesperado o de la mujer que pasaba una situación difícil. Es por eso, Señor, que apelamos a tu misericordia, para que tú, Señor, sanes a nuestros hermanos. Intercedo por mi hermano Jaime Martínez, Señor, un varón que ha luchado todo este año y parte del año que pasó, Señor, está allí todavía esperando poder recuperarse, Señor. Yo te pido que tú tengas misericordia, Señor, y él pueda ser levantado, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, queremos también orar, Señor, por los hermanos que están sin trabajo. Señor, qué terrible es cuando uno está a cargo de llevar el alimento a su hogar, Señor, y no tener los medios o no tener ingresos. Señor, yo creo que muchos hemos experimentado esta situación. Es por eso que oramos, Señor, por los hermanos que están sin trabajo. Señor, por aquellos, Señor, vecinos quizás que tenemos y que también padecen esta situación. Señor, ten misericordia de ellos. Queremos también orar por los hermanos que han pedido fortaleza, Señor. Hay muchos hermanos que con este tiempo, Señor, que ha pasado, Señor, y que no han podido hacer una vida normal, Señor, te pido que tú los fortalezcas. Les des fuerza, Señor, y paciencia para poder pasar este tiempo. Padre, bendice a nuestros pastores, Señor, que ellos han podido guiar, Dios mío, esta congregación, Señor, llevando la palabra, Señor, todos los domingos como también los días jueves. Bendice a mis hermanas también, Señor, que realizan estos servicios, Señor. Bendice a los varones
también que los días viernes también hacen el servicio vía Zoom. También te pido por los jóvenes, Señor, por los misioneros, Señor, por los hermanos que están en misión. También te ruego por los músicos, Señor, que ellos llevan, Señor, los cánticos adelante. Padre, te pedimos, Señor, una bendición especial por la congregación, Señor, desde el más pequeño hasta el más anciano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y eterno Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Para mí es grato estar una vez más con usted en su hogar, nosotros acá en la iglesia, esperando que usted se encuentre bien junto con su familia y confiando en el Señor también. Usted sabe que nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en nuestro Dios Todopoderoso. Le voy a invitar a que pueda usted abrir su Biblia en casa en el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Vamos a estar hablando del poder del Evangelio. Porque usted sabe que el Dios que nosotros servimos es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios lleno de poder, es un Dios todopoderoso, omnipotente, dice la palabra del Señor. Y nosotros lo creemos. Amén. ¿Lo encontró? Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar al Señor. Usted incline su rostro, cierre sus ojos. Si puede también tomar una posición de reverencia ahí en su hogar, oremos al Señor, para que el Señor pueda guiar esta palabra, me pueda usar a mí como un canal de bendición para su vida. Él sabe de que usted tiene necesidad y también de que yo tengo necesidad. Oremos al Señor. Gracias, Padre amado, Padre bendito, Señor de la gloria, Señor de los cielos, eres tú. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, no nos has dejado solo, así lo dice tu palabra, Señor, y te podemos sentir, Señor, tenemos la seguridad que tú estás con nosotros, cuidándonos, Señor, porque sabemos que te pertenecemos, porque pagaste un alto precio por nosotros en la cruz del Calvario, y somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón que se encuentra ahí en su hogar, o aquel que se encuentre en otro lugar trabajando, pero que puedan estar viendo, Señor, en esta hora, esta transmisión. Sea usted bendiciéndole grandemente. Usted conoce, Señor, su corazón. Usted sabe de qué exactamente ese corazón tiene necesidad. Te pedimos en esta hora para que usted sea cubriendo esa necesidad, Padre, en este momento. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, que tú seas obrando a través de mi vida. Úsame como un canal de bendición para la vida de mis hermanos, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi vida. Yo me escondo detrás de la roca que es Jesucristo. Todo lo que sé, Señor, me escondo en ti, confío en ti, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Obre. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, sino que va a cumplir el propósito para lo cual fue enviada, oh Dios. Gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos. Sea usted sacando toda distracción que pueda haber en medio de sus hogares, Señor, en esta hora, Señor. Que puedan estar atentos su voz, atentos sus oídos espirituales, Señor, a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Padre, los jóvenes, los adolescentes, los niños que estén en casa, Padre, que puedan tener atención a tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. El Evangelio, el poder del Evangelio, tiene como título, acá en la Reina Valera de 1960, en el libro de Romanos, justo cuando comenzamos a leer el verso 16. Acá el apóstol Pablo está hablando algo concreto y dice que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Usted sabe que el Evangelio lo que es? El Evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. ¿Pero de qué buenas noticias son? Usted se puede dar cuenta que hoy en el mundo no hay buenas noticias. Cada día nos están dando noticias peores de que hay más contagiados, que hay más gente que está muriendo, que más trabajos se están perdiendo, que más fábricas se están cerrando. No hay buenas noticias en estos tiempos.
Pero el Evangelio son buenas noticias de salvación. Son buenas noticias de salvación para su vida y para mi vida. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo nos vamos a avergonzar, mi hermano, del Evangelio? Y continúa diciendo el apóstol, porque es poder de Dios para salvación. Y en eso vamos a estar hablando el día de hoy. En que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es un poder de Dios, es un poder ilimitado. No es un poder cualquiera. Es un poder infinito. Es el único poder que existe. Le voy a invitar, para que vamos escudriñando un poco la palabra del Señor, a que usted pueda abrir la Biblia en Isaías 45, verso 20. El libro de Isaías 45, verso 20. Y lo vamos a leer completo. Es un poquito larga la lectura, pero lo vamos a leer para entrar en el contexto de lo que vamos a estar hablando. Isaías, capítulo 45, verso 20. Y nos vamos a detener en el 46, verso 13. Ponga atención a la lectura. Usted acá se va a dar cuenta por qué el apóstol Pablo, él decía con tanta propiedad que él no se avergonzaba del Evangelio. Dice así la palabra del Señor: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Aleluya, nosotros servimos a un Dios que sí salva. Proclaman, y hacedlo acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Fuera de Dios no hay quien salve. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Mire, los que van a ser avergonzados, los que contra Jehová se enardezcan. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Vamos al 46, dice, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar con alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. ¿No les suena algo parecido esto? Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Los que son traídos por mí desde el vientre, los que soy llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? No hay otro como nuestro Dios, mi hermano. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún
no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y yo lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Gloria al nombre del Señor. Si usted puso atención a la lectura, ahí estamos viendo que solamente, como dice en el verso 21, solamente hay un Dios. Y ese Dios es Jehová. Es un Dios justo, un Dios salvador. No hay ninguno fuera de Él. Fuera de nuestro Dios no hay. No existe otro Dios, mi hermano. El 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo no se podía avergonzar del evangelio porque servimos al único Dios? ¿Se da cuenta que usted y yo no nos podemos avergonzar del evangelio porque es un evangelio de poder? En el capítulo 46, el verso 8 que leímos dice, acordaos de esto y tened vergüenza. ¿Por qué les decía que tuvieran vergüenza? Porque ellos fabricaban ídolos, tenían dioses falsos, eran idólatras. En cambio, el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque servimos al Dios verdadero. La gloria sea para el Señor. En el verso 9 dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay nada que se compare con nuestro Dios. No hay nada que se compare con nuestro Dios supremo. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nuestro Dios, mi hermano, Él hace todo lo que Él quiere porque Él es nuestro Dios. Él es Dios. No hay nadie que le dé instrucciones a nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros caemos en tratarle de dar instrucciones a nuestro Dios y doblar la mano. Pero Él es Dios. El 11 dice, yo hablé y le haré venir. Lo he pensado y también lo haré. El Señor tiene pensamientos de bien para su vida, de paz y no de mal. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. El verso 13 dice, haré que se acerque mi justicia, la justicia de Dios que se acerque. Él va a hacer que la justicia se acercara y la justicia de Dios ya se acercó. Como lo dice el apóstol Pablo en lo que leímos ahí en la carta de los Romanos. No se alejará y mi salvación no se detendrá. La salvación de nuestro Dios está vigente. La salvación de nuestro Dios no se detiene. La salvación de nuestro Dios está para todo el mundo, para que todo que crea en Él, para ellos son la salvación, para nosotros es la salvación de nuestro Dios y no se ha detenido. Dios, mi hermano, Dios, querido amigo, en este momento está salvando. Dios en este momento está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida. Muchas veces no notamos, pero sí Él está trabajando en nuestras vidas. Dios en este momento está transformando vidas. El poder de nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios el cual es un evangelio de poder y no se va a detener. No se va a detener porque es nuestro Dios. A Él nadie le puede decir algo porque es nuestro Dios todopoderoso. Nuestro Dios justo. Nuestro Dios justo. De Él emana la salvación. Él, nuestro Dios justo. En cambio, ¿cómo es la justicia del hombre? La palabra del Señor nos muestra ahí en Isaías 64, verso 6, dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicias. Así es la justicia del hombre. Aunque usted piense que con su justicia basta, déjeme decirle que no basta. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre,
aunque Él se crea justo, con su justicia no es suficiente. Necesitamos la justicia de nuestro Dios. La justicia de nuestro Dios en Isaías 51, el verso 4 al verso 6, dice: de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. De Él saldrá la ley y la justicia va a salir de nuestro Dios. Y dice: para luz de los pueblos. Mira el Señor, el profeta Isaías, escribiendo, anotando antes sobre la justicia de Dios, que iba a venir la luz para los pueblos, y la luz vino. En Juan capítulo 8, verso 12, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Dios lo prometió y se cumplió en Jesucristo. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, en el verso 6 de Isaías 51. La justicia del Señor está cercana. Ha salido ya la salvación. En Cristo se ha manifestado ya la justicia de Dios. La salvación de nuestro Dios es para siempre. Y continúa diciendo ahí en el verso de Isaías 51: mi justicia no perecerá. La justicia de Dios es eterna. La justicia de Dios es para siempre. No perece. Salmo 27, verso 1, un salmo conocido, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mi hermano, ¿cómo me voy a avergonzar del evangelio con tal declaración que Jehová es mi luz y es mi salvación? Siendo mi luz y mi salvación, no debo temerle a nadie. ¿Cómo avergonzarse del evangelio? ¿Cómo decir que no soy cristiano? ¿Cómo no hablar del Señor en todo lugar? Si el evangelio es poder. Es poder de Dios, es poder de lo alto. En Romanos capítulo 3, verso 21 al 22 dice: se ha manifestado la justicia de Dios. Mire, la justicia de Dios ya se ha manifestado, mi hermano. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios que Él había prometido ya se manifestó en Jesucristo. El verso 24 al verso 26 de Romanos capítulo 3, el lenguaje sencillo, ponga atención como dice: Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Jesús es el camino al Padre. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocente sin pedirnos nada a cambio. La salvación es por gracia. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. El evangelio es poder porque es el único que transforma al ser humano. El evangelio es poder porque nosotros estábamos condenados a la muerte, pero Cristo nos hizo libre por el poder de su palabra, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. El evangelio es poder. ¿Cómo avergonzarnos del evangelio si transforma vidas? En Efesios 6, capítulo 6, verso 17 habla sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Me llama la atención cuando se habla acá de la armadura de Dios, porque Pablo menciona 5 elementos de defensa y solamente está mencionando un elemento que es de ataque. Generalmente los soldados, cuando van al campo de batalla, usted a lo mejor lo ha visto en las películas o a lo mejor usted es uniformado y lo ha vivido,
Uno se coloca todo el blindaje posible, el chaleco antibala, las rodilleras, el casco, todo lo que necesita de defensa, pero de armamento nunca lleva un solo armamento. Uno lleva la pistola, lleva el cuchillo, lleva las granadas, lleva la metralleta, todo por si acaso, porque en algún momento usted lo va a ocupar, el lanzagranada, y si no ocupo esto, ocupo este otro. Pero dése cuenta que la palabra del Señor solamente nos muestra un armamento. Y mi pregunta es, ¿por qué solamente un armamento? ¿Por qué Dios a lo mejor no nos capacitó con mucho más armamentos para el ataque? ¿Sabe por qué? Porque solamente con ese armamento es suficiente. Porque es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor tiene poder. Tiene un poder inmensurable. Tiene un poder que usted no puede ni yo no puedo comprender. Tiene un poder que resucitó al muerto. Tiene un poder que te limpia del pecado. Tiene un poder que te transforma. Porque solo la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es suficiente. No necesitamos más armamentos. Solamente la palabra de Dios haciéndose realidad en nuestra vida y creyendo que nuestro evangelio es poder. No te avergüences del evangelio, que es poder de Dios. El poder de Dios se evidencia en la gran comisión. Marcos capítulo 16, del verso 15 en adelante, ahí se comienza a hablar sobre la gran comisión. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mire lo que el Señor nos dejó, lo que el Señor nos mandó, a ir y predicar este evangelio de poder. ¿Qué evangelio estás viviendo? Es un evangelio de poder. Id, y debemos predicar el evangelio que es poder. Y lo debemos predicar con poder. Dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Cómo es la predicación que él realizaba. Cómo él iba y predicaba el evangelio a toda criatura. Él no iba con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no usaba la psicología. Como muchos a lo mejor de nosotros hoy en día decimos: no, si con psicología se puede. No, no es necesario. Porque la palabra del Señor es poder. Si no, seguimos leyendo el texto de 1 Corintios capítulo 2. Si no, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué tipo de evangelio estás predicando? ¿Qué tipo de evangelio estás viviendo? ¿Estás predicando un evangelio de poder con demostración de poder? ¿O estás predicando un evangelio de sabiduría humana? Un evangelio que con tus palabras tratas de persuadir. ¿O estás predicando, como lo decía el apóstol Pablo, con demostración del Espíritu y poder? Ese es el evangelio que debemos predicar. Ese es el evangelio que tú y yo debemos vivir. Ese es el evangelio que debemos de creer. Continúa diciendo la palabra del Señor ahí en la gran comisión: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Acá muchos creen que tengo que ser bautizado en aguas para ser salvo. No, la palabra de Dios no dice eso. Acá se refiere a ser bautizado en la muerte y en la resurrección de Cristo. Es decir, debo entender el sacrificio de que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo lo explica en Romanos, en capítulo 6, verso 3 al 5. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Debemos creer en el sacrificio que Cristo, entender el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hemos sido crucificados con Cristo. Hemos sido sepultados juntamente con Él y hemos sido resucitados con Él. Evangelio de poder. Este evangelio de poder que resucita. Este evangelio de poder que transforma. Continúa diciendo ahí en el libro de Marcos capítulo 16 y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Está hablando de la liberación de la opresión demoníaca. ¿Usted sabe cuántas personas hoy en día se encuentran oprimidas por espíritus demoníacos? Y muchas veces cuando sabemos de eso le hacemos el quite. Estamos sirviendo, hermano, un Dios vivo. Estamos sirviendo un Dios de poder. Tenemos un evangelio de poder. El evangelio es poder de Dios para libertar de la opresión del enemigo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. La palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos habla de muchas demostraciones del evangelio de poder. Por mencionar uno, en Hechos 16, verso 18, dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Cuando le habló a la mujer que tenía el espíritu de adivinación, y salió en aquella misma hora. El nombre de Jesús tiene poder. Tiene poder para liberar. Mire el evangelio de poder que vivían los apóstoles. Hechos 19, verso 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Acaso eso no es demostración de poder? ¿No es evangelio de poder? ¿No es poder de Dios? ¿No es poder en la palabra del Señor? En Hechos 5, verso 15 dice: tanto que sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, no dice algunos, y todos eran sanados. Evangelio de poder, el evangelio de poder que nosotros servimos, el evangelio de poder que nosotros vivimos, al Dios de poder que nosotros servimos. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Continúa el texto de Marcos diciendo: hablarán nuevas lenguas. Acá está hablando del revestimiento de poder que viene a través del bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder que viene de lo alto a través del bautismo del Espíritu Santo. Evangelio de poder. Es poder de Dios. No me avergüenzo, porque sé que es poder de Dios. Como leímos en Isaías. Ellos construían y edificaban ídolos de plata, de madera, los dejaban en un lugar y no escuchaban, les rogaban y no respondían. Que se avergüencen ellos. Pero yo no me avergüenzo de mi Dios y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Evangelio de poder. Continúa diciendo Marcos: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Acá no está hablando nada más ni nada menos que de la protección divina.
El poder de Dios te protege. Él no te prometió que no ibas a pasar aflicción, pero sí te protege, tienes protección de parte del Señor. El Salmo 34, verso 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cómo avergonzarme del evangelio? ¿Cómo? Si el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende, me protege. Evangelio de poder. Tengo esa protección divina de parte de mi Dios. Él es el único justo, verdadero. Fuera de Él no hay quien salve. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y si aún no es el Dios de tu vida, hoy es el día. Hoy es el día que rindas tu vida ante nuestro Dios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Milagro en acción, poder de Dios en acción. En Hechos también, capítulo 3, verso 6, dice: más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Poder de Dios en acción, evangelio de poder. Los apóstoles no se andaban con cuento. Ellos creían y sabían, estaban seguros que servían a un Dios de poder. Habían visto cómo ese poder de lo alto había resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el Dios de poder que alabamos. Ese es el evangelio que predicamos. Esto es poder de Dios, mi hermano. Esto es poder de Dios. El poder que perdona, el poder que salva, el poder que transforma, el poder que liberta, el poder que cubre, el poder que sana. Es el poder de nuestro Dios. Yo creo que, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. A lo mejor la gente debe estarse preguntando cómo creemos en estas fábulas, cómo creemos en las historias que están puestas aquí, cómo creemos en un Dios que se hizo hombre pero que murió en la cruz. ¿Cómo un Dios va a morir en la cruz? Para ellos es locura. Pero no se sabe la mejor parte. Lo que les falta saber es que nuestro Dios, que murió por ti, que murió por mí, resucitó al tercer día. Ese es el evangelio de poder que predicamos, un evangelio de resurrección, un evangelio que transforma. Nuestro Cristo resucitó. Nuestro Cristo resucitó por el poder de Dios. Nuestro Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Nuestro Cristo resucitó y está sentado ante la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Él es el que intercede, no la otra. Él, nuestro Dios todopoderoso. Y para terminar, 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Pablo aquí dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, mire el poder de Dios, cómo se perfecciona. Porque mi poder, aquí le está hablando Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí Dios te está hablando a ti, te está hablando a tu vida. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Anhelo ese poder de lo alto. Anhelo predicar un evangelio de poder. Anhelo que Dios haga, transforme vidas. Claro que soy débil. Tengo muchas áreas en mi vida que Dios tiene que trabajar y tiene que seguir trabajando. Pero quiero ser un barro dócil,
en las manos del alfarero. El Evangelio es poder de Dios. Y no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Estás viviendo en vergüenza? No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. No te avergüences porque servimos al único Dios vivo. Levántate donde te encuentres, párate en tu cama, párate ahí en tu dormitorio, párate en el living, donde tú estés, levántate y alaba al Señor, levántate y dale la gloria al Señor, levanta, alza tus manos y dile gloria a Dios para siempre, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor porque te alabamos, gracias Señor porque te glorificamos, gracias Señor porque te fijaste en mí, gracias Señor por tu poder, Señor, me salvaste, gracias Señor porque me rescataste, gracias Señor porque me has hecho libre del pecado a través de la sangre de Jesucristo. Gracias, gracias, gracias Señor. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Oh, queremos levantar manos santas ante ti. Sea usted trabajando en nuestras vidas, Señor. Queremos ser ese barro dócil en las manos del alfarero en esta hora, oh Dios. Saque todo lo que estorba de nuestras vidas, Señor. Oh, queremos servirte, queremos predicar de ti, queremos hablar de ti, pero con el evangelio de poder, no avergonzarnos de este evangelio que es poder de lo alto, que es poder de Dios. Oh, revístenos de poder, transfórmanos a tu imagen, oh Dios, y llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, somos dependientes tuyos, necesitamos cada día, Señor, estar compenetrados, estar conectados contigo, Señor. Sea usted obrando en cada vida, en sus hogares. Aquel que no te conoce, que pueda rendir su vida ante Jesucristo. Obre usted a través de su Espíritu Santo. Aquel que esté enfermo, que en esta hora se levante en sanidad en el nombre de Jesús. Porque servimos a un Dios que está vivo y nuestro evangelio es de poder. Levante al que está caído. Fortalezca al que está débil, Señor. Liberte al que está cautivo en el nombre de Jesús. Aquel que tenga opresiones demoníacas, en el nombre de Jesús le reprendemos y le echamos fuera. Porque el evangelio que servimos, el evangelio que vivimos, el evangelio que predicamos es el evangelio de poder que viene de parte de nuestro Dios. Gracias Señor, porque tú haces como tú quieres y creemos en ti, porque eres el único Dios. No hay otro como tú, no existe. Gracias Señor, bendiga a nuestros hermanos en casa, bendiga a aquellos que están escuchando por primera vez, bendígales grandemente y que puedan reconciliarse contigo, que puedan conocerte a ti. Gracias Señor. Para ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Aleluya. Tú eres digno de alabanza, Señor. Aquí estamos para adorarte, para bendecirte, Rey. Queremos intimar contigo, mi Dios soberano, y que a través de este culto, de estas alabanzas, podamos entregarte gloria, podamos entregarte honra. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Entre mi refugio
Solo en ti. Levanta tus manos, hermano, y dilo. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Quiero invitarte, hermano, que puedas cantar con nosotros, amén. Ahí en tu casa, hermano, sé que es difícil hacerlo. No cierra tus ojos y comparte esta alabanza. Y adora al Rey, hermano. Gracias a Él estamos vivos. Gracias a Él podemos adorar. Gracias a su palabra nos alimentamos. Gracias a su espíritu somos fortalecidos. Puedes decir al Rey, hermano, aquí estoy. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorar. Mi fortaleza, de ti fluirá mi delicia, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. De mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarte solo en ti. Levanta tus manos a Él. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Esa esperanza, Padre, está en usted. Confiamos, Padre amado, plenamente en su Espíritu Santo. Confiamos plenamente, Padre, que tú estarás con nosotros en medio de la dificultad, en medio del problema. Aleluya. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Rey. Es por eso que alabamos y bendecimos tu nombre, porque has tenido misericordia para cada uno de nosotros, mi Dios. No se trata solo de cantar, si lo hacemos bien o lo hacemos mal, hermano. Se trata de adorar a Él, de bendecir su nombre a Él, darle gloria al Rey, entregar tu vida en adoración, tu vida
por nosotros en esa cruz, aleluya. Canta conmigo, hermano, y dile. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer, es necesario morir. Cántale al Rey, hermano. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dilo conmigo, hermano. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dile al Rey, hermano. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Aleluya. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dile al Rey, hermano, con tu voz. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, y yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Queremos vivir solamente para ti. Quiero vivir solo para ti. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre. Qué hermosa la palabra, hermanos, ¿verdad? Que el Señor bendiga a nuestro hermano, a nuestro pastor Cristian, por la palabra que nos ha traído en esta mañana, ¿ya? Pero antes de orar para despedir, quiero recordarle a los hermanos la escuela dominical infantil que tenemos los domingos a las 9:30 de la mañana.
y posteriormente la escuela dominical adulto a las 10. Y también tenemos la reunión del culto general a las 11. Así que los invitamos, hermanos, a ver estos servicios vía online. Tengo un aviso para los varones. Los varones, el día viernes, les recordamos que tenemos un servicio a las 20 horas, ¿ya? Vía Zoom. Así que, hermana, si usted ve que su esposo puede ver este servicio, recuérdele, ¿ya? Porque nosotros somos oidores olvidadizos y nos olvidamos de repente que es día viernes y está el servicio este. Así que Dios nos bendiga, hermano. En esta mañana vamos a orar para despedir. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que se ha podido hacer en esta mañana. Gracias, Señor, por las alabanzas, Señor, que mis hermanos han podido llevar adelante. Señor, esperando que, Señor, estas alabanzas hayan llegado a tu presencia, Señor, como un perfume aromático. Señor, que pueda, Señor, ser parte de nuestra, Señor, adoración. Gracias, Señor, te pedimos, Dios mío, una bendición especial por el pastor que ha entregado esta palabra, Señor, y rogamos, Señor, para que, si es que tú no vienes antes, podamos estar este próximo domingo, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Padre, gracias te damos por todo lo que se ha podido hacer en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.